Presidente Bombini autorizazione timeout. Ahora en timeout produce un gran honor que junto con nuestro amigo Ismael Santiesteban, que es coach de nuestra selección de natación aquí en Aruba, que nos vai conversar hoje, especialmente mirando que acaba de vir for Paris 2024. Nós temos um timeout corto que assim que nós vim back, nós estamos conversando com Ismael Santiesteban. Televidente, danke por quedando conosco. Nós estamos com Ismael Santiesteban. Ismael Montari. Buenas tardes, estimado Claret. Hermano, ¿qué fue lo más impactante para ti de París 2024? Bueno, siempre un juego olímpico, Claret, está algo impactante. Sí. A mí te parece que está el sueño de Hopi atleta, que estás haciendo una carrera y no por llegar a una olimpiada. Y en el momento que una persona o coach o atleta o federativo está para un evento así de grande, ya está haciendo un impacto, a mi entender, positivo para el resto de tu vida, ¿verdad? Ahora, aquí en Francia, pues claro, una apertura fantástica, bueno, urgente por WA, la apertura de los Juegos Olímpicos, y del resto, pues, el evento como tal del andamiento en algunos eventos de nivel altísimo, y siempre el impacto para mí está positivo. Lejos de tour papiamento con la gente por visa o tour televisión o cosas que por también comentar algo, pero para mí personalmente siempre algo es positivo arriba de un evento así de grande. ¿Te impactó el chino del de 46-20? ¿Cómo te impactó? Sí, ¿Cómo te comenté. impactó? Para la natación que tuvo no totalmente un desempeño a nivel de tiempo para muchísimos atletas, incluyendo a nosotros, pero hubo un 100 metros de free con el atleta de China, el Pan, impactante porque le sacó un segundo y algo al segundo lugar, 46-40, récord olímpico, récord mundial. Eso Wow. impactó a todo el mundo, calculo, a todo el mundo, y el atleta francés, Leon Marchand, en su país nos dio un espectáculo de nadador, rompiendo 2 récords olímpicos el mismo día. Eso fue algo grandioso. Y desde el punto de vista deportivo, esas son las dos cosas más importantes que tuvo ahí el evento de la natación. ¿Tenemos que comer más arroz ahora? No, Nanta dice que está el hongo, hay un hongo, arroz no, hay Oh. un hongo especial en China que hay que comerse el hongo ese. Mira. El deporte de natación, ¿se puso más científico esta vez? ¿Lo podrías ver? Promé que el evento va arriba del papel, que después no sucedió así. El porcentaje está de no mejoría de atleta, por ejemplo, en 50 metros free, varones y hembras, está arriba del 90%.
Wow. ¿verdad? Antes del evento, los 50 y 100 free, tanto masculino como femenino, dieron un vuelco a un nivel mayor, o sea, Okay. un rosca más al nivel, ¿verdad? Después cuando llegó el evento, pues hay muchos factores, como puede ser comida, puede ser la piscina, estaban comentando que la piscina no tenía nivel, pero mira, hubo récord olímpico, entonces bueno, Eso no dice fue un todo, eso factor dice todo. tampoco que no Es, fue, porque si no, no puede, no sé, ¿ven? Entonces esas cosas así, el mundo, pues claro, cada día se hace más científico, hay que poner más recursos cada día para todo el alto rendimiento, hay que seguir con el pensamiento del grupo interdisciplinario y el apoyo económico tiene que ser cada vez más para poder hablar del nivel donde están esas gentes. hacemos lo mejor con lo que tenemos ahorita. Ahora, Uh-huh. ¿qué hay que hacer para mejorar? Nómbramelos, por favor. No, claro, cuando uno prepara un atleta, el costo de un atleta de alto rendimiento diario es alto. Entonces, cuando vos te vas a papia, vamos a papiar de Miquel, Petri, que son la élite, Chloe y Elizabeth en este minuto, los 4 atletas élite, ¿verdad? Cuando vos te vas a papia de entrar en ese mundo, claro, es un sacrificio de todo tipo, ¿verdad? Lo número uno es tener un sustento económico que permita al atleta prepararse bien. ¿Qué está prepararse vos? Vos te vas a hacer un entrenamiento a altura, vos meterte en una estrategia nutricional, vos tienes que tener el masajista, vos tienes que tener el psicólogo, el fisioterapeuta, el preparador físico, ¿verdad? Y Wow. aún así, con todo sobre tampoco está garantizado un gran éxito, porque tiene atletas que tienen salario por luna, yo lo menciono bastante, y a veces no pasa. Entonces, yo digo, el compromiso moral del atleta, que tiene que ser de sentimiento a su país, a su cosa, pues también tiene que ser a través del dinero. Una de las maneras de comprometer a un atleta élite al programa es con un salario por Correcto. mes. Televidente, la gran sabiduría de Maut Corticas y de que ya nos enviamos sin más. Con don Ismael Santisteban. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Danke para que junto con nos está junto con Ismael Santisteban. Ismael, ya hablamos del dinero que se hace falta, pero si recogemos, el UNESCO creo que tiene un módulo, una forma para estar responsablemente trabajando con el deporte, de meter tanto por ciento del GDP en el deporte. Creo que es 3%. Puede ser más, pero creo que es 3%. Nuestro GDP de Aruba es de 6.000 millones de florines al año. Eso significa que 3 millones es 180 millones de florines. No le estamos metiendo ni un mil de porcentaje de eso. Ya. Creo, Por eso, ahí está la solución. Correcto. Los atletas cada vez tienen su apoyo, un apoyo, yo de mi punto de vista básico, un apoyo básico, claro que sí. El Comité Olímpico de Aruba hace esfuerzo grande para mantener, por ejemplo, Miquel, su preparación en la Valla a Francia. El Comité Olímpico cada mes hace su esfuerzo para Miquel, y digo Miquel, digo los otros, pero cuando está hablando de la élite mundial, de decir, de prepararse, Correcto. tiene que tener todos estos Claro. tipos de apoyo, no son secretos para nadie. No debe tener el problema de, ay, me van a pagar hoy este mes. Todo tiene que ser Correcto, arreglado por 4 años, un ciclo completo. correcto, ¿Me comprende? correcto. Sí, ese Así, problema es así. para otro, no para... Ese papia, claro, raspa. Oye, a votar país 100% por deporte, votar un trabajador, listo, ese está por salario, punto. Sí. Amén. Mira, la base nuestra, ¿es suficiente amplio? ¿O se puede ampliar? Sí,
no está trabajando, Clarena tiene un par de muchachos ahí de potencial que seguro en un futuro no muy lejano van a comenzar a dar el fruto, que ya son los juveniles, ya están 17 años para 18 y se han preparado bien. Ese que está una de las funciones más importantes que nos tienen en Aruba, prepararlos a ellos lo mejor posible para insertar después a sus universidades en Estados Unidos o Holanda, donde vayan a estudiar. Pero siempre nos tienen una cantera. Claro, Aruba, ser un país tan chiquito con tan poca población, es más difícil papear de grande cantidad de atletas, pero gracias a Dios siempre hemos tenido la base, ¿verdad? No muy amplia, pero con cierta calidad que ahí sigue el proceso de la natación de Aruba. Tenemos que vivir con la realidad. La realidad nuestra es que no podremos tener una base de 1 millón de personas, ¿comprende? No, Tenemos lo claro. que tenemos y hay que trabajar lo mejor con ellos. Mm. Y creo que lo estamos haciendo Absolutamente. bien, lo estamos haciendo bien. Porque antes Sí. no participábamos en los Juegos Olímpicos, éramos invitados, pero esta vez no. Claro, sí, está en un punto, llegamos a un Juego Olímpico con marca A. Eso probablemente para alguna gente no tiene, pero es algo pero fabuloso. Grande. Una isla de 120,000 habitantes y tiene un atleta olímpico, el muchacho de la vela con su, se me fue el nombre, con su octavo lugar. Westera, Ethan Eso fue Westera. genial. Ethan Westera. Genial. Correcto, yo me emocioné porque caramba, si pego una medalla vamos a estar, pero vaya, que feliz. Dios, este muchacho, ese atleta hubiera ganado una medalla, pero bueno, todo es sacrificio y mientras piense que el proceso está yendo bien porque la calidad de estos jóvenes, seguro Miquel va un ciclo más, Petro un ciclo más, Elizabeth, la Chloe un ciclo más, ahora entra Bresley, Jadon, Wow. y diferentes atletas que siguen en la base. Mira, si la gente del mundo oye que Aruba, una islita de 120,000, 130,000 personas, produce eso, ¿por qué no hacen una universidad de natación aquí en Aruba? Bueno, claro, antes, hace unos años, nosotros cuando nos vayamos a los campeonatos suramericanos juveniles, a mí me tocaba dar charlas, me ponían a dar charlas los entrenadores porque muchos decían, no, ¿cómo es posible que Aruba consiga 10 medallas y si no con 100 nadadores? Entonces ellos querían saber qué estábamos haciendo nosotros acá. Y yo con gusto, porque si a mí una persona me pregunta deportivamente de la natación, no hay secreto. Yo lo que hago se lo digo a los entrenadores y al que me pregunte. ¿Ve? Entonces yo recuerdo muchas veces yo dar charla a los entrenadores sobre el tema de Aruba, por las medallas que agarraban allá en los sudamericanos. Wow. Televidente, más claro não canta gallo. Nós não esperamos milagre de ganhar olímpico. Nós não temos capacidade financeira ainda para poder preparar os atletas da maneira que nós queremos, optimalmente. Mas nós temos sim a vontade de atleta, a vontade dos técnicos no nível alto, sobre sacando fornada para botar maneira Esteban da Cabibisa, Santo Esteban da Cabibisa. Generalmente para compreender com isso chiquita assim para produzir tanto medalha de ganhar sul-americano, com o pan-americano que nós está base crescendo pouco a pouco. Ojalá que dia a noção este cresce e vira na Aruba, que o deporte porno tá é veículo de mais sano e mais correto que por ti para ajudar a los chiquitinos para progresar en vida diario. No solamente en el deporte, pero también en vida diario como ser humano. Hermano, gracias por estar con nosotros. Mira, vamos a hablar más de esto porque es interesante. Gracias, hermano.